acerca del cuidado del ambiente, recomendaciones y cosas que nos van pasando. Mañana o pasado vamos a tener un panorama, lo decía antes de presentarte, desde Alemania. Gastón Ariel nos cuenta cómo es la separación de los residuos en aquellos lugares, que tiene su particularidad climática, digamos, que les permite algún desarrollo, como que los residuos se recogen una vez por semana, es decir, cada ciclo, el vidrio, el plástico, etcétera, etcétera, se recoge una vez por semana. Es decir, pasa todos los días el basurero, pero recoge cosas distintas. Y eso necesita un grado de conciencia social importante, así que vamos a tener ese costado. Perfecto. ¿Hoy de qué hablamos? Hoy vamos a hablar sobre el asunto de las abejas y su importancia en la polinización y el desarrollo de la biodiversidad que esto produce. Bien, ¿cómo no? Adelante. Bueno, antes que nada quiero agradecer al Centro Regional de Geomática de Diamante, que nos brindó el contacto con este especialista al cual vamos a entrevistar, Diego Bletter, que es alguien que está especializado en este asunto. Bueno, la problemática surge por comentarios de algunos oyentes que tienen sus inquietudes sobre el impacto que puede producir esta merma supuesta. Vamos a indagar a nuestro especialista sobre la población de abejas y, bueno, por supuesto. Sí, la acción de los agrotóxicos básicamente también. Seguramente vamos a consultar sobre eso y, bueno, y qué impacto podría llegar a producir y cuáles son las perspectivas, cuáles serían algunas pautas que nosotros podamos transmitir a nuestra gran comunidad, a nuestros oyentes, para que puedan tomar ciertas medidas y ir sembrando conciencia para regular un poco el manejo de estos productos y, bueno, y tratar de, por supuesto, cuidar nuestro ambiente y cuidarnos a nosotros mismos. Bien, el ingeniero Diego Bletter es ingeniero agrónomo y magíster en ciencias agropecuarias. Está trabajando en investigación para la Facultad de Ciencia y Tecnología de Wader. Así que le saludamos. Ingeniero Bletter, está Gastón Carranza y Juan Izaguirre saludándolo esta mañana. Muy buen día, gracias por atendernos. Bueno, buenos días para ustedes también. Hola, Diego, un gusto y un placer el poder contar con tu asesoramiento. Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, todo surge por estas inquietudes y, bueno, son comentarios bastante amplios y la preocupación nace por el impacto probable que pueda tener esta merma en la población de las abejas. La pregunta específica sería, ¿cuál es la situación real y, bueno, qué pautas de mitigación de este impacto se pueda llegar a transmitir por tu gran conocimiento sobre el tema? Bueno, Gastón, mira, yo te cuento a vos y a la audiencia lo siguiente. Evidentemente está existiendo una merma en la cantidad de abejas. Y esto es así porque hay estadísticas varias, hay instituciones bastante serias. Una, por ejemplo, que te menciono, es la Solatina, que es una institución que se creó hace un par de años nada más. Es una sociedad latinoamericana de investigaciones en abejas. Donde hay investigadores argentinos, hay investigadores uruguayos, brasileños, etcétera. Y lo que han desarrollado es un sistema de encuestas en apicultores y se ha registrado, por ejemplo, el año pasado una merma de hasta el 40% la población de colmenas. Esto, en principio, por supuesto que entraña una gravedad bastante significante. Ahora, tampoco me parece por ahí ser tan apocalíptico con el dato únicamente, porque estamos hablando en primer lugar solamente de Apis mellifera en este caso, que es una de las abejas, por supuesto, que es la abeja más importante, la que todos conocemos, la que constituye las colmenas de gestión, la abeja que produce la miel que todos consumimos, básicamente es la Apis mellifera, pero es una especie, en principio, y aunque está completamente naturalizada en la región, en Latinoamérica entera, es una especie foránea, una especie que ha sido traída de Europa.
Entonces, a priori, el problema es mayúsculo en cuanto al nivel de impacto económico que tiene esto, y también es un nivel de relevancia a nivel ambiental, aunque, insisto con esto, no podemos generar un estado apocalíptico respecto de la polinización, porque finalmente si esta merma se siguiera sosteniendo, probablemente las poblaciones nativas de abejas, las que había siempre antes de la colonización, vuelvan a tomar su lugar protagónico en la polinización y salvemos, por así decir, un poco el asunto. Al menos en lo que tiene que ver con la pérdida de abejas apimelíferas. El problema serio viene dado, me parece a mí, porque de lo que tenemos datos es solamente de apis mellifera, ¿sí? Pero esto no quiere decir de ninguna manera que no se estén también mermando las poblaciones del resto de las abejas nativas, abejas melipónidas, por ejemplo. Entonces, esto es mucho más difícil porque como no son prácticamente, salvo en algunas provincias del norte argentino, no son un producto de gestión agropecuaria, es decir, nadie en la región pampeana tiene colmenas de este tipo o prácticamente no existen, para producir miel o para producir polen o para polinizar cultivos. Entonces la estadística es mucho más difícil porque estamos hablando solamente de poblaciones nativas. Entonces es más difícil cuantificar cuál es el daño real sobre estas poblaciones. Los datos que tenemos básicamente son de apis mellifera. Así que bueno, yo creo que es un problema importante, es muy serio. Ahora no me parece que tengamos que abordarlo desde un amarillismo exagerado. Creo que estamos en condiciones de revertir el asunto si nos ponemos todos de acuerdo en cuáles son las causas. Está bien, está perfectamente claro la perspectiva de análisis para no generar temor, vamos a decir, y mucho menos para perjudicar a cierto sector productivo y bueno, y la generación de riqueza que ello imparte. Pero igualmente, y siguiendo la línea, yo creo que es malo generar temor, pero también sería muy malo desconocer la realidad del problema. Este problema se está dando, como te decía, básicamente en poblaciones de apis mellifera, que son las que tenemos más medidas, más registradas, y existe una multifactorialidad de causales. Ahora, mi línea de trabajo particularmente está un poco más enfocada en la causalidad producto de un sistema agrícola extensivo como el que tenemos. Es decir, no quiero dejar de remarcar el tema. No significa que sea el único de los factores, pero claramente es un factor de gravitancia importante. El tema de los pesticidas, por supuesto, que está afectando a las poblaciones de abejas. Perfecto, entonces en esa línea de investigación seguramente vos habrás podido descubrir cuáles son las medidas para evitar en cierto grado o contribuir a evitar esta disminución de la población de abejas. Seguramente deben haber podido descubrir con los trabajos científicos y con la charla con otros profesionales qué práctica agrícola se podría instrumentar para tratar de salvaguardar en cierta medida este problema. Sí, bueno, es una pregunta de plano que lo que tengo pueden ser algunas aproximaciones, algunas ideas. No tengo la solución definitiva, pero mira, yo arranco con el tema de investigaciones. Arrancamos en el laboratorio donde trabajo, en Diamante, junto con la doctora Guillermina Fagundes, trabajando en el tema de polinización estrictamente del cultivo de soja. Y es un tema que lo arrancamos nosotros hace ya unos 7 u 8 años, que es muy controversial, absolutamente controversial, básicamente por lo que está ligado al cultivo de soja, que son los pesticidas. El cultivo de soja es un cultivo, le hago una introducción a la audiencia, es un cultivo que se autopoliniza en la mayor proporción, digamos, es decir, tiene un 95 a 98% de autopolinización. Es decir, que es un cultivo, como varios otros que hay en la naturaleza, que no necesitaría del transporte de granos de polen de los insectos
para garantizar una progenie, es decir, para garantizar la fabricación de semillas. No obstante, lo que nosotros descubrimos es que aunque no la necesite estrictamente, la polinización mediada por insectos sí le da un plus de rendimiento, un plus en cuanto al desarrollo de la producción de semillas. Y esto es importante, pero también prende un botón de alerta, digamos. Es importante porque implicaría, hablo en potencial, que en caso de gestionar una polinización del cultivo de soja, por ejemplo, con apis mellifera, por ejemplo, uno podría esperar aumentos en los rendimientos del cultivo. Ahora, el tema es compatibilizar cómo se haría una polinización de este cultivo partiendo de la, llamemos, entre comillas, necesidad de grandes dosis de pesticidas para salvaguardar el cultivo. ¿Está? Lo pongo en dos palabras para que sea más simple. Si nosotros ponemos abejas en derredor de los cultivos de soja, vamos a generar un mayor rendimiento y con eso estamos contentos todos. Sin embargo, el problema va a ser proteger esa población de abejas que estamos poniendo, dado que durante el desarrollo del cultivo, en varias etapas, casi en todas las etapas, es un cultivo que está demandando ingentes cantidades, diría yo, de pesticidas para el control de los lepidópteros, las orugas, en definitiva, que están alimentándose del cultivo, o el control de chinches sobre el final del cultivo. ¿Cómo hacemos para compatibilizar esas dos cuestiones? Bueno, en eso se centra nuestra línea de trabajo. Yo, si me pedís una suerte de resumen, te puedo llegar a decir que la abeja apis mellifera tiene una visita sobre el cultivo muy restringida a ciertos horarios del día, con lo cual ahí se podría llegar a enfatizar la posible solución a un problema, o por lo menos intentar un matrimonio entre abejas y cultivos, sería partiendo de no pulverizar nunca, pero absolutamente nunca, en horarios cercanos al mediodía, porque la abeja está en plena población dentro del cultivo. Sería una de las cuestiones. Esto, por supuesto, que no estaría erradicando el problema. Los pesticidas, muchos de los que se usan, son residuales, es decir, que aunque no pulvericemos el día en que las abejas están trabajando o el momento en que están trabajando, al otro día van a cultivo y probablemente mueran lo mismo. Pero es un principio de solución. Otro principio de solución vendría dado del uso de pesticidas que sean inocuos para la población de abejas, lo cual existe en el mercado, son de muy bajo uso de momento, básicamente porque el precio es mucho mayor que el resto de los pesticidas, pero podría llegar a ser un intento de solución. Bueno, y así hay varias estrategias. Ahora, cada una tiene su pro y cada una tiene su contra también. Yo creería que si me lo planteas en forma directa, hoy, así como estamos trabajando, ¿se puede compatibilizar abejas y soja? Así como estamos, rotundamente te diría que no. Habría que hacer un cambio bastante sustancial en el modo de manejo del cultivo, en el modo de manejo de las colmenas, básicamente generar una conciencia mayor en los agricultores y evitar semejante mortandad como la que está viendo, ¿no? Pero igualmente me retraigo a lo que te decía al principio, el potencial de impacto de las abejas sobre el cultivo no es menor y nos deja abierta una puerta interesante para un trabajo en conjunto ya entre apicultores y agricultores, y a lo mejor terminando con esta cuasi enemistad tácita que existe entre ambos sectores de producción, se podría llegar a compatibilizar alguna herramienta de trabajo en conjunto, ¿no? Ingeniero, disculpe, Juan Izaguirre, le consulto lo siguiente, porque usted habla de una merma del 40% en abejas y la importancia que tiene la abeja en la polinización y en el mejor producido, en todo caso, de lo eventualmente sembrado. Lo cierto es que si atendemos a esta cuestión, vamos hacia un peligroso porvenir, porque en la naturaleza somos todos importantes y el trabajo de la abeja, imperceptible, solo percibida por su miel, resulta ser beneficioso para el resto de la cadena de vida. Por lo tanto, en su calidad de ingeniero agrónomo, hay debates, las asociaciones de productores, etcétera, etcétera, han tomado conciencia de la importancia de ese pequeño abejorro que es el que le mejora, incluso es el mejor laboratorio que tiene hoy por hoy el laboratorio natural
que tiene la potencialidad de la abeja. ¿Se comprende este tema? Bueno, que se comprenda no estaría tan seguro. Ahora que es un tema de gravitancia actualmente, sí, por varios motivos. Algunos que son naturalmente propios de la actividad científica y es la intriga o la incógnita que genera conocer qué es lo que está pasando, y otros que son puramente económicos. Existen, como seguro están al tanto, en este momento un conflicto muy fuerte respecto de las pulverizaciones, y este conflicto tiene aristas económicas en ambos sectores, digamos, pero básicamente en el sector agrícola. A partir de un fallo judicial del que se ha hablado muchísimo en la provincia, se han restringido las pulverizaciones en cercanía de las escuelas rurales, y esto ha generado nuevamente enardecido el debate, un debate que ya trae largos años. Producto, o digamos, como resultado de este debate y de este conflicto, es que aún estamos nosotros, fíjate vos, con una ley sobre pulverizaciones del año 80, porque no ha habido un consenso necesario y suficiente como para generar actualizaciones en esta ley, o lo mismo en la ley apícola, es una ley viejísima también. Y esto es producto de que de ambos sectores hay una tensión importantísima. El debate está, el debate existe. Ahora creo que el debate por el debate mismo tampoco es muy conducente. Yo creo que es hora de empezar a tomar algunas decisiones reales, poner sobre la mesa todas las cartas, y en ese contexto, y aprovecho tu impecable pregunta para responder esto, yo creo que si nos paramos solamente en un sector, por ejemplo, en la salvaguarda de lo ambiental por sobre cualquier otra cosa, o en el lado contrario, en la salvaguarda de las regalías económicas, producto de la soja, por ejemplo, sobre el otro lado y sin ningún tipo de restricciones de nada, no vamos a llegar a nada. Entonces, si planteamos como, si aceptamos, por ejemplo, que la base de la mortandad de abejas son, como muy probablemente sean, los pesticidas y el masivo incremento de la agricultura en la provincia y en la región, y decimos suspendamos entonces todas las aplicaciones, yo creo que esto es, independientemente que a lo mejor tenga muy buenos resultados respecto a la población de abejas, pero es utópico pensarlo así. Yo no creo francamente que esto ocurra. Y desde ciertas veredas se plantea esto. Yo creo, francamente, y no estoy haciendo juicio de valor, a lo mejor sea lo correcto, no lo sé, pero no creo que ocurra en la realidad que tenemos, porque también demandamos y necesitamos de los recursos económicos que genera la agricultura. Y si por otro lado nos paramos en la otra vereda, la más productivista, si vale el término, y decimos, bueno, que las pulverizaciones se hagan a demanda estricta de los cultivos y no tengamos en cuenta entonces los polinizadores, no tengamos en cuenta la abeja y demás, nos estamos cavando también nuestra propia tumba. Me parece que la solución tiene que venir de hermanar ambas producciones, de maridar de alguna manera este hacer apícola y este hacer y saber agrícola. Y en ese sentido es donde se dirigen las investigaciones que estamos desarrollando nosotros y tantos otros, ¿no? Pero básicamente en intentar, ya que no podemos limitar totalmente la aplicación de pesticidas, porque claramente no funcionaría el cultivo, por ejemplo, de soja en la región, lo que tenemos que hacer es al menos pulverizar con extrema responsabilidad. Y acá, de vuelta un parate y una explicación menor. Decir extrema responsabilidad no significa solamente, en mi visión, una receta agronómica y una dirección de viento y una velocidad de viento que no supere los 10-12 kilómetros por hora. Significa mucho más que eso, significa entender cuál es la biología de la abeja, cuál es el proceso de forrajeo de la abeja, cuándo va al campo, de qué manera, cuándo saca polen, cuándo saca néctar de los cultivos, etcétera, para así garantizar de que el impacto de ese pesticida no vaya sobre la abeja. O que, por ejemplo, las consecuencias de los pesticidas no se disparen sobre la producción de la propia colmena. Porque, fíjate vos que hasta aquí nos estamos centrando nosotros en el impacto de los pesticidas o la gran mortandad de abejas, pero tenemos otro problema mayúsculo, y es que, supongamos que las abejas no mueren o no mueren todas cuando nosotros pulverizamos. Esos productos pueden tranquilamente ir a la colmena y después formar parte de la miel. Entonces, también tenemos otro problema, no solamente la mortandad de abejas que podríamos evitar con algunas técnicas, sino que también tenemos que evitar, pero de cualquier manera posible, que esos productos lleguen a la colmena, se transformen en miel o formen parte de la miel y después consumamos nosotros un producto que está contaminado.
Creo que igualmente la solución, creo yo, pasa siempre, como en casi todos los órdenes de la vida, por los grises, no por los blancos ni por los negros. Pasa por los grises, pasa por encontrar matices donde se puedan compatibilizar ambas producciones. Sabemos que ambas se benefician entre sí partiendo de un manejo amigable, partiendo de un manejo con conciencia de pesticidas y de áreas agrícolas también, y de dejar lugares donde poblaciones de abejas nativas pueden llegar a reproducirse, dejar banquinas sin pulverizar, dejar banquinas sin pastoreo permanente, dejar banquinas que tengan arbolitos, que no son nuestros enemigos los árboles. No esta obsesión por, entre comillas, de vuelta, limpiar todo el campo para evitar que prolifere algún conejo o para evitar que proliferen algún agente que pueda llegar a ser nocivo para los cultivos, porque también en esos lugares proliferan los agentes que son altamente beneficiarios para los cultivos, para la naturaleza, para el ambiente, como por ejemplo los polinizadores. Todo esto es algo que no es solamente cuestión nuestra, esto se denominan servicios ecosistémicos, y son servicios ecosistémicos con los que los agricultores han convivido por años, solamente que se han naturalizado tanto que no los tienen en cuenta. Y con tanto incremento en la superficie agrícola y con tanto control de las malezas con los pesticidas cada vez más eficaces y más eficientes, se están destruyendo estos nidos, estos lugares de nidificación de importantes vectores de servicio ecosistémico. Ha quedado muy claro toda esta exposición. Creo que es muy aprovechable para que pueda medianamente ir prendiendo el asunto de mirar un poco más allá de lo redituable en dinero. La pregunta sería la siguiente, siendo que veo o puedo apreciar la importancia de la investigación científica para sostener la calidad ambiental y la sanidad alimentaria o la soberanía alimentaria. ¿Cómo está la situación del apoyo a los investigadores dentro de los ámbitos donde usted se mueve y por lo que pueda conocer? Bueno, por lo que se pueda conocer, por supuesto que la realidad está dura, no solo por la investigación, creo que para muchos sectores. En mi caso particular, con mi dependencia de la universidad y de la Facultad de Ciencias y Tecnología en particular de Water, yo tengo un apoyo absoluto por parte de mis jefes y por parte de las autoridades de la facultad. Respecto de lo económico, bueno, con algunas limitaciones, como siempre, como se ha manejado la investigación, creo, en la historia, pero se puede lograr cosas importantes. Yo, en mi caso particular, las investigaciones que realizamos, que son siempre a campo y son siempre en escalas más, no parcelarias, digamos, en escalas grandes. Yo siempre hablo de cuando nosotros hacemos pulverizaciones para tratar de demostrar algo, las hacemos a nivel de hectáreas y no de parcelas. Nosotros lo que hacemos siempre es lograr algún tipo de vinculaciones con empresas que nos proveen productos, con apicultores que nos proveen de colmenas, o con agricultores que muchas veces, y aunque parezca que por ahí la sociedad tenga en conjunto, no todos, pero tenga un cierto reproche por ahí para los agricultores. Muchos agricultores están con plena conciencia de esto y nos prestan los campos para que hagamos evaluaciones nosotros, y saben que son evaluaciones que van en este sentido, en tratar de defender los polinizadores y en tratar de compatibilizar las prácticas agrícolas con las apícolas. Así que un poco contando con el apoyo de todos estos sectores, nosotros venimos desarrollando las investigaciones con cierta normalidad. Por supuesto, uno siempre querría tener más recursos, eso creo que es una cuestión humana y se aplica a cualquiera de los sectores que uno analice. Pero en nuestro caso, las investigaciones nuestras no las limitamos por falta porque lo que tenemos es mucho auxilio de estos sectores y mucha vinculación con sectores productivos y con empresas que nos proveen de insumos. Así que eso lo estamos haciendo. Casualmente en este momento estoy al medio de una investigación que espero que sea bastante relevante, con muchos problemas que no son económicos sino ambientales. No me está dejando las lluvias inmensas que se están dando proseguir con los ensayos, pero
pero estamos precisamente evaluando el modo de ingreso de los pesticidas agrícolas más usados en soja hacia las colmenas. ¿Cómo es esa ruta? ¿Cuál es el derrotero que sigue el pesticida hasta formar parte, hasta ingresar a la colmena? Y yo creo que conociendo esta ruta y sabiendo cuáles son los puntos más importantes de ingreso de estos pesticidas, podemos llegar a controlar el ingreso de los mismos. Me parece que pasa por este lado. Estimado ingeniero, me parece realmente satisfactorio toda esta línea de investigación. Bregamos porque continúe y que bueno, puedan seguir investigando y aportando soluciones para que se pueda realizar unas prácticas más sustentables. Por lo pronto, desde nuestro lado, le queremos dar las gracias y bueno, estaremos seguramente en contacto y le reitero el agradecimiento. Ha sido usted muy amable y ha sido muy rico toda esta charla. Bueno, te agradezco a vos, pero no hay nada para agradecerme a mí. Yo soy personal de la universidad pública, así que esto es parte de mis deberes, digamos, más allá que lo hago con absoluto gusto. Es parte de mis deberes. Yo no estoy haciendo favores en hablar con nadie, es obligaciones propias e inherentes a cualquier servidor, sea desde la ciencia, desde la docencia, de lo que sea, que forme parte de la universidad pública entrerriana en este caso. Ingeniero, muchísimas gracias en nombre del programa y de la radio, y estaremos seguramente en contacto más adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, entonces... Bueno, entonces quedamos bastante satisfechos de poder haber tenido una entrevista con un investigador de esta talla. Ha quedado bastante claro de que es bastante complicada la situación y hay que resolver como para que las prácticas sean sustentables. Ojalá se pueda continuar, se puedan descubrir cuáles son las causas de las mermas de las poblaciones de abeja, para mantener la posibilidad de seguir recreando la biodiversidad en nuestro territorio. Indudablemente que tenemos que ponernos urgentemente en ese trabajo, porque lo que estamos haciendo hoy es como el que se emborracha para olvidar o fuma mucho por el estrés. Son venenos a largo plazo, uno no se da cuenta, pero son venenos a largo plazo, y lo mejor sería, en todo caso, contemplar la biodiversidad como un elemento productivo a futuro, es decir, que estemos todos más sanos de acá en adelante. Gracias, Gastón. Muchas gracias a vos, un gran saludo a nuestra audiencia y bueno, hasta la semana que viene. Bueno, y vamos a estar atentos a lo que nos diga Gastón desde Alemania. Probablemente tengamos material para compartir el martes próximo, más allá de lo que podamos hablar con él en la jornada de hoy o mañana. Perfecto. Gracias. El licenciado Gastón